Bien, cedo la palabra al doctor Santiago García, presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Bienvenido. Señor Viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Uribe, señor Presidente del FIAP, Guillermo Artur, señor Presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, colegas presidentes de las administradoras de pensiones, honorables señores congresistas que nos acompañan hoy, señores presidentes de gremios, señoras y señores. Tengo el gusto este año, como presidente del Consejo Directivo de Asofondos, de hacer la intervención inaugural del Congreso anual. Este primer momento del Congreso es el adecuado para hacer un llamado a la reflexión a todos los actores que hacemos parte de este sector y a aquellos formadores de políticas públicas que sientan las bases para el futuro, para que durante estos días de conversaciones profundicemos en los temas más importantes para el sector y, en últimas, para todos los colombianos. Preparando esta intervención hice mi propio proceso de reflexión sobre cuál es el pilar fundamental del desarrollo de un país. Los estudios muestran que uno de los factores que determinan mayores tasas de crecimiento, una mejor calidad de vida de los ciudadanos y promueve una cultura enfocada en el largo plazo es el ahorro individual y, en particular, el ahorro individual de largo plazo. El ahorro individual es un motor de crecimiento no solo para cada persona y su familia, sino también para la sociedad como todo y para el país. Sin ahorro personal, la creación de patrimonios, de vivienda, de fondos de retiro, de educación y emprendimiento se encarece y se dificulta por el costo de adquirir esa capital, desaprovechando además los beneficios de haber invertido el ahorro en plazos largos de tiempo. Pero además el ahorro individual es la única vía sostenible para asegurar que los ingresos de un individuo durante su época de retiro sean suficientes y, por tanto, es la base de la protección para la vejez. No obstante, ahorrar no es un comportamiento que naturalmente se nos da a las personas, a las empresas, ni tampoco a los gobiernos. Los estudios del comportamiento muestran que las personas derivan mayor placer, así sea momentáneo, en consumir más que en ahorrar. Los individuos no son racionales. Por tanto, la decisión de ahorro es ante todo una decisión emocional. Es en ese contexto que debemos aplicar los principios de la economía del comportamiento en el diseño de sistemas y soluciones de ahorro pensional, así como preservar y fortalecer los incentivos al ahorro a largo plazo. Adicionalmente, se requiere un proceso de educación, el cual debe iniciarse desde la misma niñez. La educación y la planeación financiera le permiten a los ciudadanos empoderarse de la construcción de su propio futuro financiero. Igualmente, en un contexto macro, cuando el ahorro es de largo plazo, constituye un elemento estructural que se traduce en la fuente de capital para invertir en los activos y en la infraestructura que le da crecimiento y le da sostenibilidad a la economía. El ahorro de largo plazo permite dinamizar los mercados de capitales y transferir parte de ese ahorro a otras actividades productivas, generando un círculo virtuoso de crecimiento. Por ello, vemos con muy buenos ojos la iniciativa del Gobierno Nacional de crear la misión de expertos de mercado de capitales, denominada del Bicentenario, la cual sin duda propenderá por la protección del ahorro privado y la creación de mecanismos que incentiven a los diferentes sectores productivos a preferir la financiación vía el mercado de capitales frente a la financiación tradicional. En síntesis, el ahorro es fundamental para los hogares, es fundamental para la economía y es fundamental para la sostenibilidad del país. El ahorro pensional, por su parte, es una forma muy importante de ahorro. Por ejemplo, en el caso de Colombia, este es un cuarto del ahorro nacional y el valor agregado equivale al 30% del PIB, esto incluyendo el ahorro voluntario y el ahorro público. No es un impuesto como muchas personas lo ven, es la garantía para mantener la calidad de vida en la vejez. Y es por esta razón que el eje central de la propuesta de Asofondos para la reforma pensional es el ahorro individual, obviamente dentro de un sistema integral de protección social, aspecto sobre el cual profundizará más adelante Santiago Montenegro. Como país debemos proteger a toda costa el ahorro de los colombianos y evitar que un tema tan crítico se politice.
En la discusión alrededor del sistema de pensiones debe primar el rigor técnico y el interés general, pues hay mucho en juego. Por otra parte, debemos evitar que la premura fiscal del corto plazo vaya en detrimento del sistema de ahorro. Debemos ser responsables con nuestros hijos, debemos ser responsables con nuestros nietos. Volviendo a las enseñanzas de la economía del comportamiento, no podemos, por intereses fiscales, privilegiar el consumo de hoy frente al ahorro y el futuro del país. Como hemos demostrado a través de los análisis de Asofondos, un modelo de reparto no es viable teniendo en cuenta nuestra realidad demográfica, el alto índice que tenemos de informalidad y los incrementos de la expectativa de vida, siendo el modelo sostenible un modelo enfocado en el ahorro individual. En ese contexto, el ahorro pensional obligatorio es fundamental por ser ese primer pilar de ahorro para el retiro, pero no es suficiente. Por eso también debemos, como lo señala nuestra propuesta, fortalecer los mecanismos de cobertura para quienes no tienen capacidad de ahorro, en particular el programa adulto mayor y los BEPS, y especialmente privilegiar los mecanismos de ahorro voluntario. Por tanto, debemos ser responsables y proteger lo que hemos construido hasta el momento y no caer en tentaciones de soluciones de corto plazo que desestabilicen el sistema y su sostenibilidad. Y es que en Colombia hemos tenido grandes logros en materia de ahorro pensional a lo largo de los últimos 25 años de vigencia del sistema que justo cumplimos el lunes pasado. Si bien tenemos avances importantes, todavía estamos lejos de los estándares internacionales como los de la OECD. Gracias a la Ley 100 de 1993, hoy contamos con un sistema de ahorro relevante para los colombianos. Pese a que es un sistema relativamente joven, hoy cuenta con 264 billones de más de 16 millones de afiliados. Esto entre pensiones obligatorias y voluntarias. Los fondos obligatorios han generado más de 152 billones de pesos de ganancias para todos los afiliados. Esto representa una rentabilidad histórica del 8% real, que es una excelente cifra comparada con cualquier producto financiero en el mercado colombiano o el mercado internacional. Permítanme detenerme en algunas cifras del ahorro voluntario. Según Asofondos, para enero del 2019, habían 690.000 afiliados de los fondos de pensiones voluntarias administrados por las AFP, de unos 930.000 en todo el sistema, con ahorros que ascienden a 18.5 billones de pesos, de cerca de 21 billones que hay en todo el sistema. Estas cifras, si bien son alentadoras, nos señalan que todavía hay un espacio muy grande para seguir incentivando este ahorro. La cuenta promedio por afiliado es cercana a los 27 millones de pesos, lo que muestra que es un mecanismo que pertenece al acceso a la población que opta por una cultura de ahorro a largo plazo, utilizado principalmente por la clase media trabajadora. La mayor parte de este ahorro voluntario irriga hoy a varios sectores de la economía. Por ello celebramos la iniciativa del Gobierno Nacional de incluir un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que permitirá actualizar el régimen de inversión de los fondos de pensiones voluntarias, que data del año 1987, eliminando barreras que ya han sido superadas en el régimen de inversión de los recursos de pensiones obligatorias. Un régimen más adecuado a las condiciones de mercado actual permitirá llevar más recursos a sectores de la economía que acuden a las vías tradicionales de financiamiento y a su vez permitirá la realización de inversiones más rentables para los casi 1 millón de afiliados en este sistema. Pero además del ahorro obligatorio y voluntario pensional, en ahorro de cesantía se han canalizado más de 17.5 billones para vivienda, 12.1 billones por terminación de contrato y 3.17 billones para educación superior. Hoy los trabajadores tienen en su AFP por concepto de cesantías más de 16.2 billones de pesos. Como podemos ver, el sistema de ahorro individual como un todo ha creado un gran valor para los colombianos. Y esta capacidad de creación de valor se ha dado gracias al continuo mejoramiento y sofisticación de los equipos de inversiones de las administradoras, así como la modernización en materia de regulación de los regímenes de inversión y la especialización que se ha dado en los diferentes actores del mercado de capitales. Todo esto ha sido posible
gracias al entendimiento de los reguladores sobre la importancia de este sistema y al fortalecimiento y crecimiento de los fondos de pensiones. Este sistema también le ha inyectado dinamismo al mercado, introduciendo nuevos vehículos de inversión y diversificando las posibilidades de ahorro. Por ejemplo, el sistema ha permitido el desarrollo de nuevos vehículos de ahorro en instrumentos a largo plazo como acciones, alternativos, fondos de capital privado, fondos de deuda, fondos inmobiliarios, inversiones globales, entre otros, en un país donde primaban y aún priman las cuentas de ahorro y CDT. Esto es desarrollo para beneficio de todos los colombianos. El sistema de ahorro individual es un sistema aliado de los trabajadores que continúa renovándose en beneficio de sus afiliados. Es así como en el último año registró avances importantes, como lo fueron el Decreto 959, que busca que los portafolios de inversión de los fondos de pensiones obligatorias de las personas se adecúen mejor a sus horizontes de inversión, invirtiendo más dinero de la gente joven en fondos de mayor riesgo y mayor expectativa de retorno. Ese es un proceso que Colombia ha manejado de forma adecuada. Con la reforma de los multifondos del año 2009 se dio el primer paso y de las lecciones aprendidas del default, el gobierno y la industria consideraron que existe espacio para generar más valor a los afiliados jóvenes. En la misma línea, el gobierno al inicio del año pasado emitió el decreto 059, que introdujo cambios muy importantes al régimen de inversión para el fondo que administra los recursos en etapa de desacumulación o retiro programado. La finalidad de este cambio es permitir que los recursos se puedan invertir de manera acorde con los tiempos que estarán tales recursos en ese fondo, que muchas veces pueden ser hasta más de los 30 años. Igualmente, se incorporaron cambios en los extractos de pensiones obligatorias que harán que la información a los afiliados sea cada vez más clara y consecuente con un enfoque de largo plazo, que es muy deseable para evaluar este tipo de ahorro e inversiones. Como podemos ver, el ahorro administrado por las AFPs ha permitido avances importantes en el volumen de ahorro acumulado, en el número de hogares beneficiados, en los rendimientos generados, así como los mecanismos de ahorro e inversión, al darle acceso a los colombianos a inversiones en diversas clases de activos, tanto Colombia como en el exterior. Recordemos que para febrero del 2019, el 30% de las inversiones están en el exterior, trayendo rentabilidades de inversiones en otros países a las cuentas de los afiliados. En la bolsa colombiana se encuentran invertidos cerca del 19%, y en activos alternativos se encontraban cerca del 8% de los ahorros. Y no menos importante, con este sistema y con estas inversiones se ha aumentado el ahorro del país, que ha permitido tener un crecimiento económico de 0.58 puntos porcentuales más alto cada año, con beneficio para todos los colombianos. Además, este sistema ha sido y es un gran aliado del país, porque promueve un sistema pensional sostenible, que es responsable y equitativo, pues cada persona se pensiona con su propio esfuerzo, pero que también es solidario, gracias al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que no demanda subsidios estatales, pues dicho fondo se autofinancia con la contribución de todos los afiliados. Es un sistema que tiene una cobertura esperada mucho mayor y que ha aportado la sostenibilidad pensional y fiscal del país. Adicionalmente, es un sistema que contribuye a la construcción de un mejor país, pues los recursos de los colombianos depositados en el sistema han sido y seguirán siendo fuente de financiación de proyectos trascendentales, a través de inversiones en deuda pública y deuda privada, además de incentivar la profundización del mercado y la inversión en proyectos especiales de infraestructura e innovación. Si bien hemos logrado desarrollar el ahorro privado en Colombia, como sistema tenemos muchos retos y oportunidades de mejora, especialmente frente a la cobertura y la focalización de los esfuerzos del gobierno. Eso nos lleva a preguntas como cómo llegar a más colombianos, cómo mejorar la densidad y frecuencia de la cotización, pues aún son bajas producto de la informalidad laboral. Cómo tener un sistema más equitativo que no genere una competencia asimétrica entre el sistema público y el sistema privado. Situación derivada de los actuales subsidios que desincentivan el ahorro de los más favorecidos. Esto se suma al deber de garantizar la transparencia y veracidad en la información para que los colombianos tomen las mejores decisiones de manera informada y responsable sobre cuál sistema deben elegir y no que la tomen apoyados en campañas de desinformación que derivan en perjuicios futuros. Y es que el sistema de ahorro individual
de Colombia le conviene más a la mayoría de los colombianos, y sobre esto existe mucha desinformación. Y las cifras hablan por sí solas. Hoy en pensiones obligatorias, al 95% de los afiliados les conviene más estar en un fondo de pensiones privado. En últimas, este es el mejor aliado para los trabajadores más jóvenes y de más bajos ingresos. Para el 80% de los afiliados, quienes lastimosamente no se van a pensionar dada la baja densidad de cotizaciones, que no les permite complementar las semanas mínimas, si estuvieran en un fondo de pensiones privado, recibirían 7 veces más en su devolución de recursos. Esto es devolución de saldos versus indemnización sustitutiva, consiguiendo así un ingreso vitalicio a través de los beneficios económicos periódicos o BEPS 7 veces mayor. Al respecto les doy algunas cifras a cierre del año 2018 que son alarmantes. Cerca de 106.000 afiliados a Colpensiones recibieron una indemnización sustitutiva, esto es la devolución de sus cotizaciones al sistema de pensiones, por un valor promedio de 4.8 millones de pesos, 4.8 millones de pesos. En tanto que en los fondos de pensiones, el número de personas que recibió una devolución de saldos fue de 38.000 personas, con un promedio de evolución de 35 millones de pesos, 4.8 millones versus 35 millones de pesos, que como lo mencionamos, les hubiera permitido acceder a un BEP que les ayudaría a solventar su vejez con un ingreso asegurado. Un 10% de los afiliados que se pensionará con un salario mínimo en cualquier régimen, en un fondo de pensiones privado, lo puede hacer en 3 años menos de cotización. Otro 5% de los afiliados se pensionarán en el sistema privado por capital y lo podrán hacer sin haber alcanzado las 1.300 semanas cotizadas exigidas por el sistema público. Y solamente para el 5% de los afiliados, que son los de más altos ingresos y con trabajos más formales, podría resultarles mejor el sistema público porque les dan subsidios en promedio desde 100 hasta 1.000 millones de pesos. Sin embargo, estos subsidios pues, son regresivos e imponen una gran carga fiscal que tenemos que asumir todos los colombianos y solo benefician al quintil más rico de la población. Por otra parte, es importante que los sistemas de ahorro evolucionen con los avances tecnológicos actuales. Hoy las diferentes AFPs hemos fortalecido los sistemas de información y transacción para facilitar los mecanismos de ahorro y dar mucha más transparencia a nuestros afiliados. Debemos continuar evolucionando en esta vía del desarrollo tecnológico y colaborar con el ecosistema fintech para llegar a más colombianos y especialmente acercar las nuevas generaciones al ahorro. Debemos tratar de incorporar más elementos de la economía del comportamiento con el fin de crear una verdadera cultura de ahorro a largo plazo, transformar nuestro lenguaje y la manera de comunicarlos para llegarles a esas nuevas generaciones con el fin de que entiendan que el ahorro es una decisión que se debe tomar en los primeros años de vida productiva y que es un comportamiento que se debe mantener a lo largo de la vida, aún para personas de ingresos bajos. Como sector y liderado por Asofondos, mantenemos nuestro compromiso en la labor de pedagogía que hemos estado realizando mediante la campaña digital Es mi plata, es mi futuro, con el fin de educar y acercar, sobre todo a los más jóvenes, al concepto de ahorro y a que entiendan que la plata depositada en los fondos es plata de ellos y que los fondos solamente los administramos de manera profesional. Pero también es importante que el gobierno dé línea clara sobre la importancia del ahorro individual y mantenga la estabilidad en las reglas de juego. Es fundamental mantener la coherencia entre la necesidad de construir un mejor futuro para los colombianos y la generación de los incentivos para tal fin. En ese sentido, apoyamos la decisión del gobierno de dar claridad a la malinterpretación que se generó con la ley de financiamiento con relación a los beneficios tributarios para pensiones voluntarias. La estabilidad jurídica es fundamental para los ahorradores y es por ello que es importante que el gobierno sea consistente en su posición de apoyar el ahorro a largo plazo en todas las discusiones y, por supuesto, en los proyectos de ley sobre este tema. Adicionalmente, a pesar de todos los avances normativos que he mencionado, aún queda mucho camino por recorrer que nos permita afianzar en el régimen de ahorro individual, especialmente en la etapa de retiro o de desacumulación,
buscando estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. Estos retos, de todos conocidos, deben ser afrontados de manera urgente por el Gobierno nacional y las industrias de pensiones y de seguros. Aquí me refiero especialmente a la poca oferta de rentas vitalicias por parte de las entidades aseguradoras. Ha habido importantes avances, por supuesto, reconocidos por el sector asegurador, como lo son la cobertura del deslizamiento del salario mínimo, que no es otra cosa que cubrir el riesgo de incrementos en el salario mínimo muy superiores a la inflación, así como las emisiones a largo plazo e indexadas que les permiten a las aseguradoras poder hacer un match entre sus activos y sus pasivos. Sin embargo, subsisten temas como el riesgo judicial, la aparición de nuevos beneficiarios y otros temas que las aseguradoras manifiestan no poder tarifar y por ende se abstienen de participar en este negocio. También es importante recordar que la ley ha establecido la garantía de la nación para las pensiones mínimas, lo que hoy en día se traduce para el caso de los fondos privados de pensiones en una garantía parcial que solo aplica en el momento que el afiliado accede a su pensión, pero que ante cambios demográficos que conllevan a una extralongevidad o a existencia de nuevos beneficiarios, por ejemplo, luego de que el afiliado ha empezado a disfrutar de su pensión, ya no opera. Es una garantía a medias, pues el afiliado ve que su capital no es suficiente para financiar su pensión, pero que ante la necesidad de garantizarle la mínima pensión, no se le permite acceder al fondo de garantía de pensión mínima que el mismo afiliado ha contribuido a fondear. Por eso urge una reglamentación al respecto que permita otorgar dicha cobertura. Finalmente, resulta imperioso que, como en el caso de las rentas vitalicias, como mencionamos, que cuentan con la cobertura del deslizamiento del salario mínimo, esa misma cobertura se le otorgue a los afiliados pensionados bajo la modalidad de retiro programado. No existe razón técnica alguna que permita mantener este trato desigual. Asimismo, como mencionaba, para las rentas debemos establecer mecanismos que nos permitan cubrir el riesgo judicial. Esto es, los casos en que los jueces, bajo el amparo de protección del afiliado, fallan a su favor en casos en que no se cumplen los requisitos establecidos por la ley, como lo son pensiones de invalidez o sobrevivientes reconocidas a personas que no cumplen las mínimas semanas de ley, o el reconocimiento con aplicación de los requisitos de regímenes pensionales que fueron derogados hace más de 30 años. Como conclusión, las AFPs y el gremio que nos representa creemos firmemente que para la sostenibilidad pensional, para mantener la calidad de vida de los colombianos en su etapa de retiro y para el crecimiento y desarrollo sostenible de Colombia, es necesario fortalecer los mecanismos de ahorro individual y contar con un sistema pensional que tenga las mismas reglas de juego para todos. El ahorro individual, lo he dicho y lo repito, es la única vía sostenible para asegurar la protección de los colombianos en la vejez y por ende debería ser el eje en la reforma pensional, así como el bastión que guíe las discusiones alrededor del tema pensional en el Plan Nacional del Desarrollo. Es importante proteger lo que hemos logrado y fortalecer el ahorro a largo plazo de los colombianos. Este debe ser un debate técnico pensado en Colombia en el largo plazo y en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Debemos continuar fortaleciendo el sistema privado, pues las AFP, como lo he mostrado y como lo he mencionado, han sido y pueden ser y serán cada vez más un aliado para Colombia y los trabajadores en su construcción de riqueza y un futuro mejor para el país. Con estas palabras, doy por instalado este congreso, que sin duda será un espacio de reflexión por parte de una nutrida participación de grandes expertos en diferentes temas. Analizaremos casos de éxito de la región para incrementar el ahorro pensional con herramientas de la economía del comportamiento. Tendremos 3 casos de sistemas pensionales con grandes fallas, donde ha primado una discusión política sobre una discusión técnica, llevando a crisis de grandes dimensiones. Este será un evento que esperamos disfruten mucho y que sea constructivo para todos. Tenemos una gran responsabilidad con el presente y con el futuro de todos los colombianos. Muchas gracias.